Bueno, estimados alumnos, de gusto y placer de saludarles. ¿Cómo les va? Coméntenme si me escuchan bien con claridad, por favor. Sí, más que nada la imagen y el video que estén en óptimas condiciones para iniciar estas clases demostrativas que obviamente tienen como objetivo que ustedes tengan un acercamiento al buen trabajo que hace CD Center y a la buena capacitación que hace CD Center, digamos, a nivel de lo que son los cursos de ingreso. Junto al profesor Diego Pérez hemos tenido ya la posibilidad de trabajar bastante tiempo sostenido, digamos, para tener buenos resultados. O sea, no por nada el centro hoy en día está tan bien posicionado y con todas estas buenas referencias. Entonces, el objetivo de esta clase de 6 a 7, 7 y un poquito más, es que ustedes tengan una clara noción de qué es lo que busca el razonamiento verbal y más que nada cómo podemos potenciar el razonamiento verbal dentro de este tipo de pruebas de ingreso, que muchas veces son problemáticas para ustedes o que pueden ser un poco conflictivas. Vamos a ver una forma dinámica, vamos a hacer una explicación prácticamente de todo el curso. Obviamente, luego esto se va trabajando parte por parte, pero sí pueden ustedes ya tener una noción de cómo enfrentarse a una prueba de razonamiento verbal sin ningún tipo de problema. ¿Ok? Así que vamos a trabajar de esa manera. Quiero que sean participativos, que pregunten, por eso también ustedes tienen el chat abierto para que puedan preguntar. Si quieren hablar, bueno, quizá al final sí les haga hablar un par de personas para ver qué tal les ha parecido la clase. Pero como les decía, el objetivo es que ustedes tengan un acercamiento al buen trabajo que hace CD Center en relación a las pruebas de capacitación. Entonces, obviamente esto lo vamos a trabajar junto a ejercicios para que ustedes vean cómo se puede entender la materia con nosotros, pero previamente les voy a hacer como una explicación de qué es lo que contiene la prueba. Que créanme que esto les va a ayudar un montón, sobre todo para que ustedes no le tengan miedo a la prueba y sepan cómo funciona. O sea, cuando uno sabe cómo funcionan las pruebas de ingreso, créanme que se hace mucho más fácil, o sea, se hace mucho más inclusive entendible. Entonces, si hoy logramos eso, de que ustedes sepan cómo funcionan las pruebas de ingreso, particularmente razonamiento verbal, créanme que hemos ganado un montón con la capacitación del día de hoy. ¿Vale? Bueno, voy a compartir pantalla entonces en este momento. A ver, ¿qué necesitan ustedes para que una prueba de razonamiento verbal, esto les hablaré así muy rápido, para que una prueba de razonamiento verbal, digamos, tenga un buen resultado? Para razonamiento verbal, jóvenes, esto anoten porque es importante. Básicamente ustedes necesitan tres capacidades desarrollar en estos días, en estos meses que ustedes tienen de capacitación. La primera capacidad es que ustedes tengan un buen vocabulario. O sea, créanme que estas pruebas de ingreso se tienen buenos resultados si ustedes tienen un buen vocabulario. Es decir, si ustedes son personas que manejan palabras. Esta prueba es una prueba de vocabulario, e insisto, si uno tiene un buen vocabulario, créanme que esta prueba se va a hacer más fácil. ¿Qué significa tener un buen vocabulario? Saber palabras, saber definiciones, que al final esto también se trabaja mucho con cultura general, pero fundamentalmente eso es vocabulario, saber diferentes tipos de palabras. Entonces, en razonamiento verbal, si yo quiero aprobar esta prueba, o sea, no es que ustedes aprueban sabiendo lo que es un sinónimo, un antónimo, eso es muy básico. Ustedes aprueban con un buen vocabulario, que es lo que trabajamos acá. ¿Cómo pueden ustedes mejorar su vocabulario mientras tengan el momento de la prueba o mientras ustedes den la prueba? Las preguntas de examen vienen particularmente de tres sitios o de tres lugares, de tres textos, llamémoslo así. El vocabulario de prueba, por un lado, viene de lo que son artículos periodísticos, número dos, lo que son artículos científicos y número tres, lo que es literatura. Entonces, si uno en estos meses previos a la prueba tiene la capacidad o la posibilidad de leer textos de este estilo, obviamente va a mejorar su vocabulario y la prueba se le va a hacer bastante accesible. Dirán, profe, hoy en día el vocabulario es complejo de la prueba, ya no es como antes. O sea, antes el vocabulario, créanme, era mucho más, llamémoslo así, rebuscado. Ahora ya no. Sí me atrevería a decirles que ahora el vocabulario está en un 7, un 8, pero bueno, hay que estar preparados para eso. Entonces, lo primero es mejorar el vocabulario leyendo estos tres tipos de textos que les decía. Lo segundo es que ustedes tengan la capacidad de desarrollar una agilidad mental, verbal.
¿Qué significa esto de agilidad mental? Que ustedes rápidamente puedan jugar con palabras. Que si yo les digo democracia, o díganme la mayor cantidad de palabras que se les venga a la cabeza relacionadas con democracia, me saquen unas 10, 12 palabras en 10 o segundos, más o menos. Eso significa agilidad mental. Si yo les digo democracia, a ver, todas las palabras que se les venga a la cabeza, dicen voto, electores, progreso, paz, armonía, políticos, partidos políticos, me hago entender. Entonces, si uno tiene esa agilidad mental, significa que tiene buen vocabulario y eso es muy importante para el desarrollo de la prueba. Tercero, tener nociones de gramática. En las pruebas de razonamiento verbal, si bien no les toman conocimientos como tal, sí les piden que tengan bases de gramática. ¿Y a qué me refiero con bases de gramática? Que al menos ustedes conozcan la diferencia entre lo que es un sustantivo, un adjetivo y un verbo. Ojo, todo esto que les digo es lo realmente importante. O sea, no es que ustedes pasan haciendo 10.000 ejercicios diarios de sinónimos, no van a entender. O sea, el rato preciso les ponen una pregunta en la prueba y se quedan en blanco, como una televisión sin señal. Entonces, no es ese el objetivo. El objetivo realmente es que nosotros entendamos que necesitamos capacitarnos y mejorar para estas pruebas. ¿Estamos? Listo. Hasta acá tienen alguna pregunta. ¿Está todo claro? Escríbanme en el chat 2, 3 personas. ¿Está claro esta primera parte? Ya vamos a los ejercicios y demás, pero esto es clave. Y es lo que realmente, créanme, por eso es lo que el curso hoy en día tiene tanto desarrollo, tiene tanto aceptación, porque esto es lo que realmente les ayuda a los chicos. ¿Puedo continuar? Ya vamos a los ejercicios, tranquilos. ¿Ya? Listo. Perfecto. Ya. Una repasada, me dicen, de una. Necesitamos 3 tipos de capacidades de desarrollar para la prueba. Por eso es que hay algunos que ingresan y otros no. ¿Cuáles son los que no ingresan? Los que no se preparan en estos campos. Entonces, ¿qué necesitamos? Tener buen vocabulario, leyendo particularmente 3 tipos de textos. Entenderán que hablo un poco rápido porque tengo solo una hora. Artículos periodísticos, artículos científicos y literatura. Y asimismo, mejorar la agilidad mental. ¿Cómo? Haciendo conexiones entre palabras. Eso lo puedes hacer en tu cuaderno. En un cuaderno pones X palabra, le vas sacando flechitas y vas relacionando la mayor cantidad de palabras que conozcas. Eso ayuda, pero un montón, no tienen idea. Y finalmente gramática, que como les mencionaba también, es saber las diferentes categorías gramaticales. Es decir, al menos reconocer las terminaciones de un sustantivo, un adjetivo y un verbo. Ya. Dirán, profe, ya con esto la prueba ya la estoy entendiendo, no es difícil. Listo. Con esto cierro la parte introductoria. ¿Cómo está estructurada la prueba? La prueba de verbal no le teman, no es un cuco, no es que es complicada. Créanme que si ustedes conocen se les va a hacer bastante accesible. La prueba está constituida por 3 partes. Cualquier prueba de ingreso a universidad pública. Aquí no me digan, profe, pero yo voy a dar en la Universidad de Guayaquil, yo en la Central, yo en la ESPE. Para todos es exactamente lo mismo. ¿Y a qué me refiero? Necesitamos básicamente saber 3 tipos, la prueba, más bien dicho, se divide en 3 partes. La primera parte, que es la parte 1, es la parte más fuerte de la prueba. O sea, digo fuerte en el sentido de que es la parte más larga, la mayor cantidad de preguntas está en esta prueba. ¿Y por qué se llama semántica? Porque en esta parte toman todo lo que tenga que ver con definiciones de palabras. O sea, aquí lo que te decía, si tienes buen vocabulario o juegas bien con las definiciones de palabras, la parte de semántica se les va a hacer bastante, bastante accesible. ¿Ok? Y ahí es donde vienen los temas que ustedes conocen. Ahora entienden por qué vienen estos temas. De aquí vienen sinónimos, antónimos, analogías, término excluido, término fundamental, prefijos y sufijos. ¿Cuántos de ustedes conocen algunos de estos temas? Alcen la mano. No digo que lo sepan a profundidad, pero al menos han escuchado. Se han escuchado cuando les dicen que esto es la prueba, saben que estos temas son los que se toman dentro del examen. Alcen la mano. Perfecto. Entonces, ahora saben de dónde vienen. O sea, estos temas que son tan conocidos, ahora saben de dónde vienen. ¿De dónde vienen? Vienen de semántica. Y lo que les buscan, muy bien, ya pueden bajar la manito, lo que buscan en las pruebas al momento de tomarles estos exámenes es que ustedes sepan, conozcan definiciones de palabras. Y estos ejercicios son solo con palabras. No es que te piden leer, que textos, que párrafos, nada. Es solo saber palabras. En el caso de sinónimos, ver palabras iguales, antónimos, palabras distintas, analogías, relaciones entre palabras, término excluido, sacar una palabra que no tenga relación con el resto, término fundamental, ver la palabra más importante, prefijos y sufijos, ver raíces y terminaciones de palabras. ¿Vieron? La primera parte de la prueba es única y exclusivamente saber palabras. Parte 2 de la prueba, sintáctica.
Miren, si algo bueno, y esto siempre les digo a mis estudiantes, si algo tiene de bueno esta prueba, es que es una prueba que está bien estructurada. O sea, al menos en la composición en sí misma de la prueba, sí podríamos decir que está bien estructurada, porque va de micro a macro. Como les decía, les toman desde palabras hasta, pregunto, conjunto de palabras que forman oraciones. Muy bien. Entonces, la parte 2 de la prueba son ejercicios en oraciones. Para esto, ¿qué necesitan saber? Algo muy básico de qué es la oración, cómo funciona la oración, para qué sirve la oración, y sobre eso se despliegan los temas que tienen en esta parte, ¿no? Que son temas de completar, ¿sí? Con oraciones todo, recuerden, lo importante en sintáctica es que les toman con oraciones, y aquí tienes ejercicios de completar, aquí tienes el tan conocido paráfrasis, y tienes los ejercicios de concordancia nominal y verbal. Eso es básicamente la parte 2 de la prueba. ¿De qué se trata? Completar oraciones, punto. Y luego viene la parte 3. Les pregunto, si la parte 1 es palabras, la parte 2 es el conjunto de palabras, oraciones, ¿qué valorará en cambio la parte 3? El conjunto de oraciones, es decir, párrafos. Por eso es que la parte 3 es comprensión lectora. Aquí vienen los típicos ejercicios de saque la idea principal, tesis de argumentos, punto. Dirán, profe, entonces aquí sí se lee. No, en nuestro curso tenemos un mecanismo en el cual solo conociendo cada tipo de idea que te van a tomar, es decir, conceptualizando lo que es idea principal, idea secundaria, tesis, argumentos, solo con esto, con esta conceptualización, ustedes pueden hacer los ejercicios de comprensión lectora sin leer. Así como me lo escuchan, dirán, ¿en serio? Sí, solamente conociendo estos conceptos. ¿De acuerdo? Dado que el tiempo es limitado, vamos a ver ejercicios hasta la parte 3 para que vean que se hace muy entendible y sobre eso se den cuenta los métodos con los que nosotros trabajamos. Pero la prueba es de esto. Ve. Muchos dirán, profe, nunca habían explicado la prueba de manera tan directa, tan completa. Ya, entonces no es nada de qué preocuparse si tienes buena capacitación, pero esa es la prueba. Una prueba de verbal normalmente tiene entre 10 a 12 temas. Ahí están todos los temas de la prueba. ¿Estamos claros? Hasta acá. Preguntas, dudas, comentarios en lo que es la introducción. Ya vamos con la parte de los ejercicios. Diana me dice, repita la parte 3. Claro, la parte 3 es ejercicios en párrafos, comprensión lectora. Que claro, muchos dirán, aquí es donde más se lee. No. Si tú aprendes conceptualmente cómo identificar una idea principal, secundaria, tesis, argumento, lo que sea, puedes sacar como jugando con opciones, solo por descarte, sin la necesidad de leer nada. Y esto es muy bueno porque como ustedes saben en la prueba, lo que necesitamos es rapidez. Y ponerse a leer en una prueba, pues no tiene mucho sentido porque se pierde tiempo. Vamos a la parte práctica. Vamos a la parte práctica. Para ustedes entonces, tengo diseñado un conjunto de pruebas para que ustedes se den cuenta cómo es que nosotros trabajamos este tipo de exámenes, ¿ok? Así que permítanme rapidito presentarles el documento, ¿ok? Sí, vamos a ver una de las pruebas que más se utilizan o más completas para las pruebas de ingreso. Muchos dirán, profe, y las preguntas cambian. Mira, con el sistema o con la metodología que nosotros trabajamos en nuestros cursos, eh, o sea, por más que te puedan cambiar ejercicios, que digamos tenemos todo digitalizado, pero si te llegasen a cambiar, no es la gran cosa, porque como ya sabes del funcionamiento de los ejercicios, igual le vas a sacar. Entonces, en ese problema, en ese sentido, no van a tener ningún problema. Pero bueno, vamos a ver entonces. Por ejemplo, este primer ejercicio que nosotros tenemos es un típico ejercicio de lo que es significado contextual, que es uno de los temas que se ve dentro de la prueba. ¿En qué? Confírmenme si lo están viendo bien. Igual ya les voy a hacer más grande la pantalla también. Pero confírmenme si son legibles los ejercicios, por favor, es decir, que si se pueden leer. Tal caso les hago un zoom más generoso. Dice perdón, no veo la pantalla. Ahí sí le ves, mija, porque ahorita sí estoy compartiendo. Ahí sí. Eso, ya, perfecto. Yo creo que ahí se ve bien, ¿ya? Bueno, entonces, ¿cómo es la forma de hacer una prueba de razonamiento verbal? Lo primero que yo les recomiendo, ahorita no me pongan las respuestas ni nada, solo preguntas que tengan, dedíquense más que nada a escuchar, no pongan en el chat, profe, la respuesta es la A, la B, no, simplemente dedíquense a escuchar y hacer preguntas de lo que estoy explicando. Entonces, de ahí traten de copiar más que nada, que es lo importante. A ver, lo importante dentro de estas pruebas de verbal es que ustedes identifiquen los diferentes temas.
Cuando uno identifica los diferentes temas, es como que es más fácil porque uno ya sabe a qué se atiene, ¿no es cierto? O sea, si uno sabe, por ejemplo, que esta pregunta que están viendo en pantalla es significado contextual, uno sabe qué tiene que hacer. Entonces, en significado contextual, lo que te piden es saber la definición de la palabra. La mayoría de profesores te van a decir, por favor, lea el texto. No es necesario. Tú vas a leer solo el texto en significado contextual cuando la palabra que te pregunten no sea conocida. Pero claro, yo les dije al inicio que esta prueba es mucho de vocabulario. Entonces, en teoría, si uno tiene un buen vocabulario, no se le debería hacer complicado. Entonces, ¿qué es patrocinio? Por eso hablan, ¿no? Del patrocinio en la televisión. Es un dinero, es una publicidad que se paga en los programas de televisión. Por ende, la respuesta, véanle con estos cuadros, obviamente tiene que ser la D. Miren, solo por vocabulario. Dirán, profe, es una metodología muy rápida porque usted ni siquiera ve las opciones. Es que no es necesario. A ustedes les habrán enseñado en un montón de lugares que primero vean las opciones, analicen. No hay tiempo para eso. Lo único que se debe hacer en este momento es, si yo conozco la palabra, buscar cuál es de similar y listo, se acabó. No es necesario más. Ahora, muchos miran, ¿y qué pasa si yo no sé la palabra patrocinio? Bueno, ahí sí puedes sacar por el contexto. ¿Qué es contexto? En la oración donde se encuentra la palabra que te están preguntando. Muchos no se dan cuenta que ahí mismo está la respuesta. Entonces, si yo no sé lo que es patrocinio, solo por la palabra programa, yo ya sé que la respuesta es auspicio. Porque los programas no tienen avisos, dueños o deseos. Vean, esto es significado contextual. ¿Se dan cuenta los métodos? Aquí hay dos. Puedo sacar por el contexto o por vocabulario. Vamos con el segundo ejercicio. La mejor forma, el mejor método sería por vocabulario. Pero si yo no conozco la palabra, lean el contexto, pero solo la palabra de al lado. Dice cúmulo de documentos, es decir, que es bastante de algo, ¿no es cierto? Porque cúmulo es bastante. Entonces, solo por la misma dinámica del ejercicio ya se dan cuenta que la respuesta es ¿cuál? Montón. Si no sabías la definición, puedes por contexto. Si no, creo que se sobreentendía el ejercicio, ¿no es cierto? Bastante fácil hasta acá, ¿verdad? Vamos con la siguiente, la 3. Vean, entonces aquí hay dos métodos, por vocabulario o por contexto. Por ejemplo, ¿qué pasa en ejercicios como el 3? Algo que enseñamos aquí mucho en el curso es que ustedes aprendan a pensar y tomar decisiones en la prueba, porque en la prueba deben tomar decisiones. Por eso les decía que esta prueba no es que se trata de saberse 10.000 sinónimos, antónimos, no. O sea, aquí realmente lo que te pide la prueba es que puedas tomar decisiones en función de lo que te están preguntando. Entonces, yo, por ejemplo, en este ejercicio, la verdad, no estoy muy seguro de lo que es deliberado o incluso puedo llegar a pensar que deliberado, perdón, es polisémico. Entonces no me voy a arriesgar rápido a la definición, sino que trato de sacarle por el contexto. Acá dice, ve, analizando las causas del hecho. Entonces me da a entender que la definición en este caso de deliberado tiene que ver con algo que se planificó, porque por algo dice, ve, causas del hecho. Entonces no es espantoso porque aquí me habla de planificación. No es discutido. Ojo, deliberar también es discutir, pero no en este contexto, porque no te dice que la gente está deliberando. Tampoco trágico, te habla de causas de un hecho. Entonces, obviamente, nos da a entender que el hecho fue premeditado. Es decir, que fue previamente planificado. Y ahí tiene sentido el contexto de deliberado. ¿Se dan cuenta? ¿Me siguen? Sí. Vamos con el siguiente. Número 4. Quiero que ahora sí respondan en el chat. ¿Cuál es la diferencia del ejercicio 4 con los tres primeros que hicimos? A ver, quiero que piensen un poco. ¿Cuál sería la diferencia? En la estructura del ejercicio. A ver, si se dan cuenta de estas cositas o estos detalles, por así decirlo, esto es lo que realmente les va a ayudar para la prueba. La pregunta es, ¿cuál es la diferencia del ejercicio 4 en relación a los otros? En cuanto a la estructura, ¿cuál vendría a ser la diferencia? Que en el número 4 ustedes, a ver, ya están escribiendo, ¿cuál sería la diferencia? Ya, ya, exacto, exacto. Bien, Nicola, bien, Juan. La diferencia es que acá no me dan contexto, no me dan nada de información, ¿no es cierto? Es como que yo mismo tengo que arreglármelo. No es como en las otras que teníamos la opción que si usted no saca, no sabe la palabra, le saque por contexto. En cambio acá no hay contexto. ¿Qué te piden? Saber por vocabulario o aplicar también descarte. Ojo con este tercer método que les doy. Ya les estoy enseñando tres métodos por vocabulario, por contexto o el método que vamos a ver ahorita por descarte.
¿Qué significa jóvenes por descarte? Digamos que esta palabra no la conocen, lamentablemente no saben, nunca la han visto. Claro, la mayoría te dirá, entonces no puedes sacar el ejercicio, mentira. Lo puedo sacar igual, asociando. ¿Qué tienen en común desunir, disgregar, desmembrar y dividir? Son lo mismo. O sea, está algo presente, es lo mismo, son las mismas palabras, significan lo mismo. Entonces, no puede estar en estas cuatro opciones la respuesta porque significan lo mismo. Entonces, por lógica, aunque quizá no sepas lo que es interpolar, esta debe ser la palabra que te están preguntando, o sea, una palabra distinta al resto. ¿Qué hiciste? Solo por descarte. Y mira lo interesante, le sacaste sin saber cuatro de seis, sin saber dos de seis palabras. ¿Qué les parece? Dirán, esto sí está interesante. Porque la mayoría de profes te dicen, es que debes saber lo que es desglosar. Si no sabes en la prueba, puedes solucionar también. ¿Qué haces? Asocias y descartas. Mira que aquí era grave porque no sabías ni lo que es desglosar ni interpolar. No importa, juegas con las opciones. Y obviamente sabes que la respuesta está en la A, aunque no sepas lo que es interpolar, porque es imposible que estén las otras opciones porque significan lo mismo. Y por lógica, ¿qué ha sido desglosar? Sinónimos de estos de acá. ¿No me crees? Mira cómo en CD Center te ayudamos a pensar y puedes adelantarte a las definiciones sin la necesidad de tener un diccionario, porque en la prueba no tienen un diccionario. Miren, voy a poner la palabra desglosar. En sus cuadernos, si está en computadora, pongan. Entonces, desglosar, ¿qué debe significar? Debe significar lo mismo que dividir, dismembrar. Solo lo sacamos por deducción, ve, ahí está. Ve. Vamos a ponerle así sinónimo para que lo puedan ver con más claridad. Miren. Ve. Separar, retirar y interpolar no tenía nada que ver con desglosar, ¿no es cierto? Miren, ve. Ve. ¿Qué es en cambio interpolar? Recomponer, cambiar, intercalar. Pero ¿cómo le sacaron? Únicamente por deducción. Por lo tanto, ¿qué es lo que te enseñamos aquí en el centro? A poder sacar ejercicios que pueden ser muy complicados pese a que no tengas vocabulario. Si pese a que no conozcas definiciones de palabras, igual se puede sacar el ejercicio. Cumplimos ya los primeros 30 minutos. ¿Qué les parece la capacitación de CD Center en verbal? La verdad, opiniones, comentarios. ¿Estamos realmente logrando ese objetivo que les decía al inicio, que es cambiar el sentido de razonamiento verbal, que se den cuenta lo que realmente se necesita para que en una prueba de verbal les vaya bien? A ver, 4 o 5 personas cuenten. ¿Les gusta la metodología que utilizo yo? Miren cuánto han aprendido en ni siquiera 30 minutos de clase. ¿Qué opinan ustedes? Hay una pregunta interesante de Diana. Dice, ¿esto se aplica a universidades privadas? Sí. La diferencia con las privadas, te voy a ser sincera, es que el vocabulario sí es un poco más rebuscado. El vocabulario hoy público, con los métodos que les enseño, es muy, muy accesible, pero en privada, por ejemplo, llámese católica o llámese UTE, suele ser un vocabulario un poquito más rebuscado, pero te sirve lo mismo. ¿Qué les parece? Dice Diana, gracias por enseñarnos. Dice Anaí, claro que sí, porque es directo. ¿Qué dice el resto? ¿Les parece bien esta forma de enseñanza? Miren cuánto hemos trabajado. ¿Ya? Eso. Continuemos. Vamos a tratar de hacer la mayor cantidad de ejercicios de una prueba. Obviamente esto ya en el curso trabajamos tema por tema, pero vean cuánto entienden en media hora. ¿Cómo entenderían en un curso completo? Pero bueno, ya. Otro de los temas también muy tomados en las pruebas de ingreso, que son, digamos, como temas que yo les llamo los mimados de la prueba de ingreso, es término excluido. ¿En qué consiste término excluido? Bueno, como más o menos lo apunta su nombre, término excluido son aquellos ejercicios donde te dan un grupo de palabras y debes sacar una porque no tiene relación con el resto. Por ahí alguien se dio cuenta. ¿Es aplicar lo mismo que acá? Sí, es aplicar lo mismo que acá. Se aplica lo mismo indirectamente. ¿Cuántos se dieron cuenta de eso? A la final, el 4 es ya término excluido, porque te pide sacar uno que no tenga relación con el resto. Por eso les decía que este método de descarte sirve un montón, te ayuda un montón en varios temas. Entonces, ¿qué es término excluido? Te dan un grupo de palabras más un término base y tienes que ver cuál no se relaciona con el resto. ¿Cómo te explica un profesor que no sabe? Esto les habrá pasado incluso en otros universitarios. Te dice que analices palabra por palabra, asocies y saques. No. En la prueba pública, hoy en día les están tomando término excluido así, que es una gran ventaja. ¿Qué significa así? Que les dan el término base. Entonces aquí ya te están resolviendo el ejercicio. ¿Vieron cómo en C decente les ayudamos a pensar de manera rápida?
¿Por qué les digo que aquí ya te están resolviendo el ejercicio? Porque aquí ya te están diciendo que busques una palabra que no tiene nada que ver con receso, que obviamente es renovación y punto. Porque receso es recreo, es un momento libre. Renovación, ¿qué es? Volver a hacer algo. La otra semana me tocó renovar la licencia. ¿Qué significa? Volver a hacer algo. ¿Qué tiene que ver con receso? Dirán, ¿y las otras palabras no te interesan? No me interesan porque yo ya sé cuál es la respuesta. Y si además que por lógica, sea además por lógica, perdón, que descanso, suspensión, paréntesis, intervalo son sinónimos de receso. Lo saqué solo por deducción, porque el término excluido ya está acá. Ve, ¿qué te parece? Insisto, ¿cómo te enseñan mal término excluido? Te dicen asocia cada palabra y de ahí saca. Se te va 2 minutos entre asociar. Cuando tengas este tipo de término excluido, donde ya te dan el término base, ya te están diciendo, oye, busca la palabra que no tenga relación con receso. Se acabó. Porque por lógica, este resto de palabras que no son la respuesta van a ser palabras parecidas a receso y eso no necesita. Vamos con el 6. Ve. Término excluido de asediar, lo mismo. Digamos que acá muchos dirán, pero profe, no sé lo que es asediar. ¿Se quedó ahí el ejercicio, ya no ingreso a la universidad? No. Siempre juega con lo que tienes. Perfecto. ¿No sabes de esto? Juega con las opciones. Asocia. Pero no asocies todo. Solo asociando, ve. Perseguir y acosar, ya me doy cuenta que el término excluido es proseguir. ¿Por qué proseguir? Porque perseguir y acosar significa estar molestando a alguien. En cambio, proseguir es continuar con alguien, ¿no es cierto? ¿Te das cuenta la diferencia? Dirás, ¿y por qué no te pusiste a ver las otras opciones? Porque no es necesario. Ya solo con 2 opciones me doy cuenta cuál es la tendencia, que debo buscar un término distinto, así acabó. Mira cómo acá el centro te facilita la vida para hacer ejercicio rápido y de una. Yo entiendo como profesor lo frustrante que es, digamos, cuando una persona no puede, o sea, cuando uno dice no tengo buen vocabulario, y sí hay que trabajar vocabulario, no les voy a negar, o sea, el vocabulario es importante, pero miren que pese a eso hay un montón de métodos para trabajar con absoluta rapidez. Vamos con el siguiente, número 7. Este es otro tema también muy interesante en la prueba. Irán anotando, ya estamos viendo 5 temas. Sinónimos, antónimos, significado contextual, término excluido y ahora se viene término fundamental. Anoten un poco de materia, lo necesario. Vean cómo aquí trabajamos en el curso directo. ¿Qué es término fundamental? Es lo contrario a término excluido. Jóvenes, si en término excluido, ¿ustedes qué hacían? Sacaban la palabra que no tenía relación con el resto. En cambio, en término fundamental es lo contrario. Ustedes tienen que poner o seleccionar la palabra que más relación tiene con lo que les están preguntando, o sea, la palabra que más se parece. No necesariamente un sinónimo, sino la palabra más importante para que algo exista. Por ejemplo, para que exista paz, ¿qué se necesita? Armonía. Para que exista mar, agua. Eso es término fundamental, ver la palabra más importante para que exista otra. La palabra más importante de montaña, altura. Entonces, en este caso te decían cuál es la palabra más importante para que exista periplo. Dirán, profe, muy bonito nos explicas, pero yo no sé lo que es periplo. ¿Qué hago? Yo necesito soluciones. Perfecto. ¿Qué te dije cuando no sepas la palabra? Juega con las opciones, asocia. Y la que por algún motivo sea distinta al resto, pues tiene que ser la respuesta correcta. ¿No les parece? ¿Sí? Entonces, ¿cómo asociarían acá? Y por ende, ¿cuál sería la respuesta correcta? ¿Qué dicen ustedes? Se entiende ya el método, ¿no es cierto? Entonces, si yo no sé lo que es periplo, no puedo rendirme, tengo que ver alguna forma de sacar el ejercicio. Asocio unas por algún motivo y la que sea distinta saco. Principio de exclusión, lo que habíamos hablado ya. Ya, bastante bien. ¿Cuáles? Muchos dirán, profe, yo asocié aviones, barcos, movilización y automóviles porque son medios de transporte y le saqué boletos. Ya, me gusta que más o menos seguiste el razonamiento que te propuse, pero no está bien, porque si asocias deben ser todas iguales. Movilizas, está bien que automóvil, barco y avión son medios de transporte, pero movilización no es. Entonces ahí se rompe, no le pudiste agregar, no debiste agregarle movilización. ¿Cuáles debiste agrupar? Automóviles, boletos, aviones y barcos. ¿Por qué? Porque todas estas están contenidas dentro de movilización y eso es lo que le hace distinta a esta palabra. Entonces siempre busquen el carácter distinto a la palabra. Entonces estas 4 ¿en qué se parecen? Son partes de algo. En cambio aquí está el todo, es distinto, debe ser la respuesta correcta. ¿Viste cómo te enseño a sacar ejercicios sin saber definiciones y solo pensando? Dirán, pero profe, a ver, muestre, esto no lo van a hacer en la prueba, pero a ver, muéstrenos que el razonamiento está bien, que periplo es movilización o la palabra clave de periplo es movilización. ¿No me creen? Miren ustedes mismos. Perdón.
Van a ver como periplo está ligado con movilización. Ahí está, ve. Que ha sido viaje, recorrido, trayecto. Insisto, quizá en la prueba no sabían esa definición, pero aún así se podía sacar el ejercicio. ¿Qué dijeron ustedes en el chat? Déjenme leer. ¿Ya? Perfecto. Vamos con la siguiente. Sí, acá en la oficina no se nos va la luz, por eso es que los cursos que nosotros trabajamos 24/7, o sea, no hay ningún inconveniente. E incluso nosotros, bueno, eso les comentaría el profesor Diego Pérez, como se entiende el contexto que estamos atravesando de crisis energética, no importa. O sea, ustedes tienen una plataforma donde pueden ver los videos después. Pero esperemos que esto ya se normalice, pero el centro trabaja siempre 24/7 sin ningún tipo de excepción, hija. Ya. 8. ¿Qué les dije que era lo importante en estas pruebas? Saber el tema que me están proponiendo. ¿Esto qué es? Término fundamental. Me están diciendo la palabra más importante para peso, que obviamente tiene que ser fuerza. Punto, se acabó, perdón. Acá, por ejemplo, ¿por qué no hablo tanto? Porque el ejercicio ya se sobreentiende, ya entendieron cómo hacer estos ejercicios. Término fundamental. Es la palabra más importante para que exista otra. Punto. Sexto tema de prueba. Vean, en menos de 40 minutos ya aprendieron 6 de los 10 temas de la prueba y aprendieron de manera rápida. ¿Esto qué es? ¿Alguien tiene conocimiento de esta estructura? ¿Cómo se llama? Como les decía, lo importante en estas pruebas es saber identificar los ejercicios, que ustedes conozcan cómo son los ejercicios. Este es un ejercicio que tiene qué característica, jóvenes. Más o menos algunos tendrán noción, habrán escuchado, habrán visto. ¿Qué dicen ustedes? Exacto. Estos se llaman analogías. Ya. Creo que más o menos conocen o tienen noción de analogías. Dirán, profe, en analogías hay que aprenderse una regla. Sí, pero acá en CD Center te enseñamos un método más rápido. Porque aprenderse las reglas, ten en cuenta que cuando estás en la prueba no te vas a acordar con exactitud esta regla es función, este es sinónimo, te vas a perder y uno va a perder tiempo en realidad. Entonces, la mejor forma de trabajar analogías es con el método gramatical. Pararán, me voy. ¿Qué es una analogía? Ojo, no escriban respuestas, solo preguntas. Eso escuchen, aprendan a escuchar. Entonces, ¿qué es una analogía? Una analogía es una relación entre palabras. Es buscar que este par de acá sea en todo exactamente igual a uno de estos. O sea, hay uno de estos que es exactamente igual que la de acá, en definición y en relación de la palabra. Entonces, aquí la gente normalmente se mata tratando de descifrar esta relación. Yo solo juego con las palabras. ¿Qué te exige esta analogía? Que el segundo término deba ser un color, porque dice negro o algo que tenga que ver con negro. ¿Qué hago yo? Yo solo busco que el segundo término tenga que ver algo con negro y se acabó. Punto. Listo. Muchos dirán, este método sí me pareció genial. Solo jugamos con el tipo de palabra. Igual acá dirán, y si juego con la de acá, tienes que reclamar que el primer término de la analogía correcta sea varios colores, porque es multicolor. Policromo es varios colores, poli varios cromo color. Dirán, profe, ¿y cómo sé que no son las restas? Es imposible, porque el resto son palabras distintas, no hace falta ni siquiera probar. ¿Y por qué este método es tan bueno? Porque te permite saber hacer el ejercicio sin saber definiciones. Ve, aerópago, yo sé esa definición porque soy sociólogo político. Aerópago es este consejo de sabios que se reunían en la antigüedad para tomar decisiones, una especie de asamblea. Quizá ni el internet te responde esa pregunta, pero no es importante saber. Vástago, poliedro. Entonces, claro, el mal profesor, la mala metodología que te va a decir, debería saber las definiciones y si no sabe, no va a sacar el ejercicio. Mentira, se puede sacar aún así. ¿Vieron esa rapidez? Entonces, ¿cómo saqué analogías? Viendo que la palabra sea similar. Punto. Se acabó. ¿Estamos claros? Claro, de ahí, como dice Anabel, si quieres puedes pensar la relación, pero ya le sacaste. ¿Qué relación hay en multicolores a negro y policromo oscuro? Que debe ser la misma relación. Son contrarios, pues. Multicolor, varios colores, negro, oscuridad. Policromo, varios colores, oscuro, oscuridad, valga la redundancia. ¿Viste cómo le sacas de una? Normalmente, ¿cómo les enseñan en diferentes institutos? A ir probando uno por uno, por uno, por uno. Te demoras un montón. Aparte que no le vas a sacar porque hay un montón de definiciones que no conoces. ¿Se dan cuenta? Número 10. Difícil ponerse a pensar la relación, ir jugando con cada uno. Ve, ¿qué te dije que es analogía? Buscar palabras parecidas. ¿Qué es grifo? Para abrir la llave. Ve algo parecido. Se acabó. Punto. Yo sé que este método al inicio les va a costar porque están acostumbrados a comprobarlo todo, pero en la prueba hay que jugar con agilidad mental.
sacar con toda la rapidez del caso los ejercicios, punto. ¿Y por qué me doy cuenta que estoy correcto? Porque primero me pide una palabra como grifo, que no es fruto, no es opio, no es base ni caño, que quizá no saben las definiciones. ¿Y qué relación hay? Grifo surtido es cuando hay algo abundante, como una especie de vertedero, por eso es que ahí se conecta la misma relación. Pero eso quizá no saben, no importa, solo con el primer término ya se dan cuenta cuál es la respuesta correcta. 6 temas de prueba, por ejemplo, el de acabe. Si vos te pones a analizar qué relación hay en ángulos, esa geometría, te pones a filosofar, se fue la prueba. Coge rápido ángulo. ¿Qué es ángulo? Un concepto. Colegio es un lugar, no puede estar la respuesta. Libro es un objeto, médico es una persona, compás es un objeto, debe ser acá. Y te fuiste. Y si quieres, comprueba. ¿Qué relación hay en ángulos, la geometría, así como oración es la gramática? Conceptos. La geometría estudia el ángulo como la gramática estudia la oración. No puede haber otra. Mira, ahí te das cuenta que es imposible que sea la A porque te dice un lugar, la B, ¿se dan cuenta? Vamos ya a 45 minutos de explicación. ¿Qué les parece la metodología de CD Center? Ya, ¿por qué paro? Porque ya hemos visto prácticamente todo. Ya hemos visto el 80% de la prueba en 40 minutos. Quiero que se expresen más personas. ¿Qué les parece trabajar estas metodologías con CD Center? ¿Se entiende? ¿No se entiende? ¿Es cualquier otro curso? ¿Es cualquier cosa? ¿Qué opinan? ¿Qué les parece? Exprésense rapidito. ¿Les sirve realmente aprender razonamiento verbal de esta manera? ¿Ven la diferencia de cómo realmente se aprende razonamiento verbal y cómo mejorar el razonamiento verbal? ¿Qué opinan? ¿Sí? ¿Vale? Sigamos, últimos 15 minutos. Eso, eso, muy bien. Ya, por eso les decía, así se aprende razonamiento verbal, o sea, esta es la forma. No es haciendo 10.000 ejercicios que no tienes ni idea por dónde vienen. Se puede hacer 10.000 ejercicios, pero lo importante es que se entienda de dónde vienen estos ejercicios, o sea, cómo hacerlos. Con esta metodología que yo les estoy enseñando, les permitirá hacer cualquier tipo de ejercicio de la prueba. ¿De acuerdo? ¿Ya? Exacto, ya. Permítame quedarme esto con Madeleine, que dice, si se entiende, me gustó, en los otros nos dicen todas las palabras, ya. Esto permítame rapidito. ¿Por qué eso no sirve? Ya, primero porque es aburrido, desde luego, ¿no? Obviamente les he dado palabras pero después de sacar el ejercicio. Pero ¿por qué no sirve dar palabras cuando se explica razonamiento verbal? Porque no estás entendiendo, pues no estás haciendo vos. O sea, es como que estás googleando y ahí dices, ah, ya sé por qué es la respuesta. Pero no, pues vos en la prueba no tienes un Google, no tienes un profesor. Por eso es que la mayoría de preuniversitarios fracasan, porque te enseñan de ese modo. Te enseñan dándote cada definición y ahí, claro, el estudiante se va a dar cuenta de la respuesta. Pero le pones otro ejercicio y ya no sabe cómo hacer porque solo se aprendió respuestas. En cambio, miren que acá es distinto. Las respuestas no son importantes, las sacamos por deducción, pensando. Y cuando ya hacemos las cosas pensando, obviamente se hace mucho más fácil. Ajá, con una respuesta rápida. En la prueba, recuerden, no es necesario saber todas las palabras, si es bueno generar, tener vocabulario, pero lo que mejor sirve es la agilidad mental que les decía. Ya, pero ojo, también van a tener en la prueba, que esto ha pasado bastante, ejercicios como el 12, donde acá lo que les dije ya no sirve, porque te toman también bastante cultura general. Analogías, jóvenes, debe ser el único tema donde sí les toman cultura general. ¿A qué me refiero con esto? Que ustedes, por favor, sepan un poquito más de la sociedad, de la vida, del mundo. Por ejemplo, acá si tú no sabes o no tienes idea qué hace la UNESCO, estás fregado por no utilizar otro término. Pilas, anotarán esto en analogías. Es el único lugar donde sí les toman cosas de cultura general en la prueba. Llámese saber literatura, obras, autores, provincias, capitales, así que pilas. ¿Ya? Entonces acá hay que hacerlo por cultura general, obviamente es por aquí, mira, porque es la función que hace cada institución. La UNESCO se dedica a la educación, como la OTAN se dedica a la defensa. Aquí hay que saber, porque, por ejemplo, la E también puede funcionar porque es como que se dedica a personas, pero es que no es lo que es, la UNESCO no se dedica a los niños. La ONU es más que nada, la UNICEF, perdón. Y la OTAN no tiene nada que ver con los adultos, ¿se dan cuenta? Entonces, por eso es que hay ejercicios donde hay que afinar la cultura general. Séptimo tema de la prueba, completar. ¿A qué parte pertenecía al completar? A la parte 2, es decir, ejercicios con oraciones. Vean como todo lo que les dije al inicio se va cumpliendo, ¿no es cierto? Acá, ¿qué debo saber? No debo leer la oración, es lo peor que pueden hacer. Simplemente hay que buscar cuál de las opciones le da sentido y lógica a la expresión que me están proponiendo.
Entonces, ¿cómo es hacer mal? Y hacen la mano cuántos de estos ejercicios les enseñaron así de manera incorrecta en preuniversitarios o donde sea. ¿Cuántos de ustedes, por ejemplo, este tipo de ejercicios primero les decían que lean todo y que traten de entender lo que les decían? Alcen la mano a cuántos les pedían eso cuando hacían estos ejercicios, sin miedo. Que lean y aparte de eso entiendan, ya. Por eso deben ingresar con gente que saben, que vengan a cursos con gente que sabemos. ¿Por qué lo que les decían, perdón la expresión, era una tontería? Pues no puede, primero que no vale la pena leer porque se te va mucho tiempo. El tiempo es importante en estas pruebas, punto uno. ¿Y por qué está mal cuando te decían trata de entender? Porque una persona, por más que yo sea un magíster, yo no voy a entender algo que está con espacios vacíos, es ilógico. Uno entiende cosas que están completas. Entonces, por eso es que leer todo esto es un error, es una falacia, no tiene sentido. Yo no puedo leer cosas que tienen espacios vacíos, primero. Segundo, alcen la mano a cuántos de ustedes les decían que para sacar este ejercicio, que es lo peor, ¿no? Pero les enseñaban que vayan probando uno por uno y vayanle poniendo cada espacio hasta que uno tenga sentido. Alce la mano cuánto les enseñaban. Así decían, no, debes tener paciencia para ir probando uno por uno los espacios hasta que veas uno que tiene sentido. Ya, a muchos nos han dicho también eso que no tiene sentido, ¿no es cierto? Ya, ¿por qué eso que te decían está mal? Está pésimo. Ojo, más que la respuesta después. Créame que si me entienden cómo hacer esto, van a hacer 10.000 ejercicios. Ahorita las respuestas no interesan. Si no estamos como cualquier otro pre, no van a entender. La respuesta después. Entiendan cómo hacer este y otros ejercicios. No se queden solo con el de acá. Entonces, ¿por qué cuando les decían a ustedes también que traten de hacer esto, probando uno por uno, te estaban diciendo cualquier cosa? Primero, porque se te va un montón de tiempo. O sea, entre probar todo esto, y no te exagero, se te irán unos 3, 4 minutos, una barbaridad. Y número dos, no te queda la respuesta. O sea, es como que uno llega a confundirse y no sabe a la final cuál es la respuesta correcta. No sé si les ha llegado a pasar eso. Es como que las 5 se les hace opciones correctas o incorrectas, lo mismo que nada. ¿Cómo se hace completar? Solo buscando palabras claves. Si te dice, por ejemplo, este primer espacio, no hace falta que complete los dos espacios, yo solo con este espacio ya sé la respuesta. Te dice, y sin leer todo, se le había ido. El oído no se te va, el ánimo no se te va, el rencor no se te va. ¿Cómo se dice culturalmente? El sueño se me va. Punto, nos fuimos. Si quieres, comprueba. Había hecho el intento de dormir un momento para apaciguarse, pero el sueño se le veía. Ya sé que esa es la correcta. Pero ve, no me puse a leer todo, no me puse a probar las opciones, solamente busqué palabra clave. Lo mismo que el 14 ve. Palabra clave, suficientes. En la vida yo no he escuchado que se diga créditos suficientes, pruebas suficientes, prejuicios suficientes. ¿Qué se dice? Méritos suficientes, ¿sí o no? Así se habla. Ya sé que la respuesta es ahí. ¿Cómo queda? Lanzó un suspiro de satisfacción, convencido de haber hecho méritos. Está excelente todo. Ahora dirán, ¿y cómo usted sabe con qué espacio trabajar, si con el primero o con el segundo? Te da mucho la experiencia y por eso vengan al centro, porque con estos ejercicios se dan cuenta cómo ustedes eh, evaluar cuál es el espacio que necesitan, pero les va a dar la experiencia y también el sentido. O sea, acá no hay un espacio que me ayude porque no hay una palabra clave. En cambio, aquí sí, la palabra suficientes es una palabra clave para saber qué se necesita en ese espacio anterior a suficientes. Como que uno dice, ah, se necesita esta palabra, qué sé yo. ¿Estamos claros? ¿Vale? Vamos con la siguiente, la número 15. Ve, por ejemplo, acá. Quiero que no me digan la respuesta, quiero que me digan cuál es la respuesta, la palabra clave para sacar el ejercicio. Aquí debe estar la palabra clave, sin leer, solo dándose cuenta. ¿Cuál es la palabra clave para saber la respuesta correcta de la 15? A ver, de una. Se demoran mucho. No, nada. No pueden ser adverbios, palabras como apenas, cuyos, siempre sustantivos o verbos. Azotan. Azotar es fuerte. Entonces no va a ser imperceptible, no va a ser suave, no va a ser rítmico, va a ser la B y yo ya sé que que esa es la respuesta correcta, o sea, no puede haber otra. Porque la palabra me dice azotar, o sea, no puede ser un término, digamos así, sin fuerza, porque el mismo ejercicio me está diciendo, oye, el término es fuerte, me está diciendo azotar. Entonces tiene que ser esa la respuesta correcta. ¿Se acabó? Vamos con la 16. Volvemos a antónimos. Miren la diferencia como les pregunté hace unos 30 minutos. En este ejercicio, por ejemplo, no hay contexto, entonces te toca sacar la palabra por vocabulario o asociando. Aquí asociar no puedo porque son palabras distintas, hay que saber la palabra. Y un método que te recomiendo cuando no sepas la palabra es jugar con la raíz.
Tal vez tal como está escrito irrebatible no conoces, pero ¿qué es irrebatible? Que no se puede rebatir o no se puede criticar. Como te dice lo contrario, sería discutible. Porque si irrebatible es algo que no puedes criticar, lo contrario que sí puedes. Por eso es que es la... Pero acá no pude hacer por contexto porque no hay contexto, tampoco por asociación porque son palabras distintas. Eso te va a pasar en la prueba. Por eso es que no se trata de aprenderse ejercicios sin sentido, sino que uno mismo darse cuenta cuál tiene que ser el método para poder sacar el ejercicio. De eso se trata este tipo de preguntas. ¿Estamos claros? Vamos con el siguiente. Digamos que concesión, no conozco la palabra, no hay contexto. ¿Qué puedes hacer? Juegue con las opciones. Yo solo asociando otorgación y permiso ya me doy cuenta que la respuesta es negativa, porque ya me doy cuenta que en esto se parecen y en esto se van a aparecer todas. No hace falta que asocien todo. Siempre busquen la palabra distinta. Si permiso y otorgación es dar algo, obviamente negativa es no dar, pues por lo tanto es la contraria y es la que necesito. B. Y por lógica, concesión es lo mismo que licencia, designación, permiso y otorgación. Es simplemente por lógica. No raye la pizarra, por favor. Últimos 10 minutos. Hemos visto prácticamente toda la prueba, a excepción de lo que es comprensión lectora, que eso lo veremos en otra sesión o ya directamente si ustedes escriben con nosotros. Todo esto es lo que contiene la prueba. Opiniones. Hemos metido 20 ejercicios en menos de 20 minutos, más la explicación que ustedes necesitan para ingresar a la universidad. Así se aprende. Dice Shirley, ¿van a enviar el video? No lo sé, ya Diego Sánchez. ¿Tuvieron clases con Diego al inicio antes que conmigo, a eso de las 4 o no? Sí, mija, aquí también les preparamos, Madeleine, yo mismo les preparo lo que es los cursos de conocimientos que también hay en la universidad. Ujú. Hoy esta cápsula que nos pidieron o esta clase demostrativa gratuita era para lo que es razonamiento verbal, pero también trabajamos mucho lo que es cursos de conocimientos, que también muchas universidades les toman eso, lenguajes sociales y demás. Ya temas ya de costos y demás ya le preguntan con Diego. Estamos ubicados ahorita en la avenida Jorge Juan y Atahualpa. Son estas instalaciones, como ustedes ven, no se va la luz, son amplias, grandes, tienen que capacitarse con los mejores. Como se darán cuenta, esta capacitación es la que sirve. Se capacita para todo el país, en Guayaquil también hay un sede center, pero ya depende, hay muchos que prefieren virtualmente, nosotros ya tenemos iniciados los cursos virtuales para el ciclo marzo. Pero bueno, eso ya les comentará Diego, pero vean. O sea, la mejor carta de presentación es con el conocimiento. O sea, no es que por un meme que decía ahí, CD Center es buenísimo, decían es bueno. Ahorita se dan cuenta que es bueno. Creo que nunca antes han aprendido razonamiento verbal así. Y así se aprende directo, concreto, pero entendiendo el funcionamiento de las cosas. ¿De acuerdo? Todas estas preguntas de relación de dónde nomás hay CD centers, costos que nomás preparan a Diego Sánchez. Yo solo les pedí ahorita una retroalimentación de cómo les ha parecido la clase, pero entiendo que también preguntan esto porque les ha gustado. Antes de cerrar, quiero escuchar alzando la mano 2, 3 personas que me digan qué tal les ha parecido la capacitación. Hemos visto ya todo, vean, en menos de una hora. Así se trabaja. Alce la mano 1, 2 personas, ¿qué les ha parecido la capacitación? Dale, Anabel, te escucho. Bueno, a mi parecer la capacitación estuvo muy buena, ya que he tenido experiencias con otros preuniversitarios, no puedo mencionar, pero no me enseñaron de esta forma, ya que todo era muy, em, se podría decir como que ya tenía que uno saberse los significados de cada palabra y eso hacía que pues sea un poco más complicado memorizarse todo. Pero aquí se enseña como que utilizar la lógica en sí. Es que es eso. Lo que dices fundamentalmente es eso, ¿ok? Es lograr, eh, digamos, generar lógica en la respuesta. O sea, con lógica vas a pasar en cualquier prueba público-privada, no con mecánica. ¿Qué significa mecánica? Aprenderse las respuestas, que eso hace la mayoría erróneamente. Te cambian un dato y quedaste. En cambio, aquí mira que no fue necesario asistirnos con palabras ni un ejercicio. Que en otros pres, que es lo que vos decías y decía otro compañero, que claro, te dan las definiciones y es como una falsa ilusión, no dices, aprendí, y no, ¿qué vas a aprender? No aprendes ahí. O sea, lo único que hiciste es repetir cosas que no tienen valor.
En cambio, ahora te das cuenta cómo sin saber palabras puedes por lógica sacar ejercicios. Hay algo interesante que dice aquí, ya es interesante pero muy rápida. Entenderán que por lo que tengo una hora y tengo que presentarles la mayor cantidad de ejercicios o materia, hablo de esta manera. Obviamente ya en el curso la dinámica es concreta, directa, pero obviamente más pausada. ¿Ya? Es más que nada para que tengan una noción de cómo trabajamos. Una persona más, por favor. Alzando la mano igual antes de cerrar. Bueno, a ver si alguien se anima después. Vamos. Todavía el tiempo nos da unos 2, 3 ejercicios más. Sigamos. ¿Ya? Pero me gustaría escucharles para que vean. Acá decimos lo que realmente se hace. Vamos con el siguiente, la 18, compañeros. Ujú. Séptimo tema que hemos aprendido en la clase, ejercicio clave dentro de las pruebas de ingreso, sigue siendo, como les decía, uno de los mimados también, y esto se llama paráfrasis. ¿De qué se trata estos ejercicios? Son los típicos de los cuales te dan un refrán y debes saber el mensaje social. ¿Cómo enseñamos paráfrasis dentro del instituto? Hay dos formas. La primera es solo viendo por opciones que no sean literales, es decir, ver mensajes sociales. También se puede sacar aprendiéndose los refranes, pero se puede sacar también leyendo. Quien da pronto da dos veces, ¿qué te está diciendo? Que quien ayuda en ese momento es la ayuda que vale. ¿Sí o no? ¿De acuerdo? Entonces, ¿cuál sería la respuesta correcta en este caso? Siempre en paráfrasis que te diga exactamente lo mismo. Dirán, profe, la C se me hacía parecida, un favor hecho oportunamente beneficia como mejor. De acuerdo, pero aquí en el texto original no te hace pensar nada en tardío. Entonces no puedes responder algo que no tiene relación con lo que estás, con el término base. Si aquí, por ejemplo, el refrán, digo, hipotéticamente hubiese dicho, quien da pronto da dos veces antes que alguien que te da después, pudo haber sido la C. Pero acá solo te habla de quien ayuda en ese momento es la ayuda que sirve. Entonces, por eso el verdadero favor es únicamente aquel que se realiza pronto. Las otras ni veo porque solo con palabras claves. Angustia, el texto original nunca te hablaba de angustia, ¿no es cierto? Quien da pronto no necesita dar otra vez. El texto original nunca te decía de no dar otra vez. Listo. Y así se generan los ejercicios. ¿Qué les parece? Esto es aprender realmente. Vamos con el 19. Solo con palabras claves. La ociosidad es la madre de todos los vicios. ¿Por qué no puede ser, por ejemplo, acá los vicios se pegan fácilmente? Siempre trata de hablar de lo mismo que te están poniendo. Aquí falta hablar de ociosidad, incompleto. Pésimo la C porque te habla de fracaso. Aquí nada más de pensar en fracaso. Pésimo la D porque nunca el texto base me dice que lo ocioso odia el trabajo. ¿Cuál tiene que ser? La B. La persona ociosa fácilmente adquiere otros vicios. No me rayen la pizarra, por favor, ya, si no ya les deshabilito. A ver. A veces se les va sin querer. Yo entiendo que no es por molestar la clase, sino que, eh, como es, sin pensar, ahí ya están desactivados, ¿ya? Pero vean esa forma rápida de trabajar. Solo por palabras clave. Y siempre en paráfrasis tratar de decir exactamente lo mismo que el término base, sin quitar, sin agregar. ¿Vale? ¿Ya? Opiniones, comentarios. ¿Vale? Perfecto. Dice esto, por ejemplo, Anaí. Profe, disculpe, yo estuve en un, obviamente no vamos a dar nombres, ¿no? Pero universitario y me dijeron que se debe leer así sea párrafos para poder responder bien y veo que no, es que no, es que no hay chance. O sea, es que no hay chance. ¿Saben por qué les digo no hay chance? Porque, vean, si ahorita que estamos en una clase demostrativa tienen tensión y nervios, ¿no es cierto? Y eso que ni siquiera estamos en marzo, el día de la prueba. Eh, esas pruebas no están preparadas para leer tanto, ni para reconfirmar, ni para filosofar, ni para meditar. No están preparadas para eso, no lo están. Uno emocionalmente en esas pruebas lo que se le puede activar es la lógica. Incluso si vos te pones a leer ese momento en la prueba, no tienes retención porque estás leyendo y preocupado. No sé si me hago entender. Entonces, por más que leas, no se va a entender porque en tu cabeza está en otro lado, que es pasar a la universidad y hacer rápido. Por eso es que no funciona. ¿De acuerdo? Todo lo que tenga que ver con números de contacto y demás, ya Dieguito ya ingresa porque ya mismo se termina la clase, de hecho es hasta las 7. Pero bueno, o sea, ya van a hablar con él de todo este tema. Lo que me interesa es que les quede claro cómo se trabaja realmente un curso preuniversitario. Por eso es que nosotros los estudiantes ingresen. Muchos dirán, profe, esto me explicaron otros pres y nada que entendía, o me daban haciendo los ejercicios, porque ese es el problema.
Cuando van a un preuniversitario, los profes les están haciendo. Porque claro, pues si yo cada ejercicio te doy las definiciones, yo te estoy haciendo el ejercicio, pues. No el estudiante, y por eso, vuelvo y repito, es que el rato preciso no pasamos, porque nos están dando pensando más, no es que estamos pensando nosotros, ¿me siguen lo que les digo? ¿Ya? Bueno, vamos a tratar de ir hasta 7 y 5, porque como iniciamos 7 y 5, yo creo que 7 y 5 cerramos, ¿ya? A ver, vamos con otros ejercicios. Ve, ¿qué era esto? No se olviden, el primer paso para pasar estas pruebas es, eh, ¿cómo es? Es saber qué nos están tomando, o sea, qué pregunta es. Esto es término fundamental. Lo más importante, les dije, siempre es la altura, ¿no? Para que exista una montaña. ¿Qué necesitan para que en términos fundamentales vaya bien? Siempre deben tratar de conocer las esencias de las palabras. ¿Qué significan las esencias de las palabras? Saber la palabra más importante para que exista otra. Esto pueden practicar si googleando si quieren. O sea, si uno googlea, por ejemplo, y pone la palabra mar, ahí en la definición te va a salir la palabra más importante. Si pones la palabra montaña, te va a salir elevación, bla, bla, que es lo mismo que altura. Entonces, para que ustedes desde ya puedan mejorar término fundamental, insisto, les recomiendo que ustedes ya vayan jugando como es con las definiciones de las palabras. Ahí les va a salir, como les decía, la esencia de las palabras. ¿Ya? Normalmente les toman conceptos conocidos como montaña, he visto que les toman para que exista sociedad deben haber y la respuesta es personas, ojo que ya les estoy tirando respuestas de ejercicios y así. Vamos con la 21. Ya. Por ejemplo, también se van a enfrentar ejercicios de este estilo, donde sí sube la complejidad, no hay ya tanto a este nivel, pero para que vean que también hay que mejorar vocabulario. Hemos trabajado 20 ejercicios, recién es el primero donde hay que tener un gran vocabulario, el resto lo sacamos por deducción. ¿Y por qué te digo vocabulario? Porque si nosotros no tenemos claro lo que es una buhardilla, es muy difícil que nosotros podamos sacar el ejercicio. Básicamente porque no hay contexto, porque no hay cómo jugar con las opciones, hay que saber lo que es buhardilla. Y la buhardilla es una habitación que se improvisa dentro del tejado, que se hace dentro del tejado en realidad. Por eso es que la palabra clave es tejado. Insisto, aquí ustedes me dirán, profe, en este nos dio haciendo como los universitarios malos. Sí, para que vean que el vocabulario es importante también. O sea, los métodos ayudan, pero hay que mejorar vocabulario también. ¿Hemos cambiado nuestra forma de ver el razonamiento verbal? ¿Sí o no, señores? Cuéntenme, por favor, antes de terminar. ¿Qué les ha parecido la clase? Ahora sí ya llegamos al tiempo, ¿no? Iniciamos 7 y 5, cerramos igual 7 y 5. Opiniones, comentarios. ¿Qué les ha parecido la clase del día de hoy? ¿Se entendió o no se entendió? ¿Qué dicen? ¿Ya? Miren que en una cápsula de una hora se puede aprender, ¿no? Insisto, hubo una rapidez detrás, pero se entiende. El único tema que quedó, digamos, pendiente es el tema de comprensión lectora, que igual no es complicado, que igual no es difícil, que igual es accesible. ¿Vale la pena aprender en CD Center de manera directa, concreta, sin mucho bla, bla, bla? ¿Qué opinan ustedes? Justamente Diego ahorita ya les está enviando toda la información para que puedan saber un poco más de los cursos. Igual seguramente él ya les comentará. Si así aprendieron en una hora, la pregunta es, ¿cuánto aprenderemos en un curso largo? Con nosotros se van a asegurar sin duda el ingreso a la universidad. Ah, ya les envío. Oh, espera, sí, 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 no les está llegando, ya les envío, ¿ya? A ver, tienes toda la razón. No sé si Edito por interno me confirma si vas a hacer algún cierre. Ya les envío a estos links que les estoy enviando, ustedes van a tener toda la información que requieren para el centro, ¿ok? Igual imagino que Diego también va a mencionar algo al final. Vean, ¿cuánto se aprende en un curso como estos? Confirmen que les haya llegado la materia. Ah, ya, perfecto. Entonces, están en las mejores manos, compañeros. Hemos aprendido, ¿no es cierto? Les ha gustado el curso bastante. Realmente fue un curso muy, muy interesante. Palabras finales. ¿Qué les parece? ¿Listos? Obviamente esto hay que ir profundizando y ha sido una apertura, pero así es la forma en la que nosotros enseñamos y la forma en la que se trabaja. ¿Vale? Para más información, ahí están los links, por favor, para que ustedes puedan
conocer mucho más de lo que hace el centro. Déjenme ver, ahí le dan clic al link y ahí ingresan nomás, ¿de acuerdo? Bueno, esto han sido parte de las clases gratuitas que tenemos predispuestas para ustedes. Cierro siendo 7:05, una hora exacta de trabajo. Así se aprende en CD Center. No se olviden, capacítense con gente que sabe. Y en esto ahora se dieron cuenta que realmente conocemos. No boten su plata así nomás, ni tampoco su tiempo. Nos vemos próximamente. No se olviden seguir las redes del centro. No se olviden igualmente anotarse en esta información, ser parte de nuestros cursos. ¿Ok? ¿Sí? Bueno, eso sería todo. Pasen bien, cuídense. Chao.